Bendición, hermanos. Buenas noches. Una noche más de poder compartir la palabra, de poder estar conectados para recibir el mensaje del Señor, para recibir lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Les mando un abrazo enorme hasta sus hogares. Que el Señor nos bendiga, nos levante este día y nos dé gracia para aprender más de su palabra, para conocer más de lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a iniciar el libro de Judas, que es un libro muy conocido de la Biblia, pero es un libro también asombroso para mostrarnos el camino que debemos seguir, la manera en la cual debemos manejarnos con nuestros hermanos y la manera en la cual debemos vivir nuestra vida para agradarle. Estamos muy felices de poder estar conectados, así que vamos a iniciar este tiempo con una oración. Señor amado, te damos gracias y bendecimos este tiempo. Te pedimos que tú puedas ministrarnos, enseñarnos tu palabra, Señor, y podamos ser cautivados por lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Nos entregamos a ti una vez más y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ir escudriñando la palabra del Señor acerca del libro de Judas, Manual para la Supervivencia. Es un libro asombroso, un libro que te llama la atención compartirlo, que llama la atención el poder tenerlo además. Así que siempre, ¿no? Te hago la invitación a que tú puedas leer el libro, llenarte de él, comprenderlo mejor y disfrutarlo, ¿verdad? Judas es un libro muy, muy hermoso. Que dice como título Manual para Supervivencia. Mira, qué interesante ese nombre. Vamos a ir aquí a buscar nuestro resaltador. Nuestro resaltador. Muy bien. Y vamos a leer juntos. Ya se están conectando mis hermanos, estoy seguro. Y lo vamos a leer de esta manera. Dice, las palabras resuenan como grito de batalla en la breve, pero poderosa epístola de Judas. Peleen por la fe. Como comandante con mucha experiencia, Judas arenga a las tropas a estar firmes contra la doctrina falsa y a defender la verdad de Cristo. La amenaza venía de un grupo de falsos maestros que estaban promoviendo herejías similares a las que estudiamos en las epístolas de Juan, aduciendo tener nociones espirituales más allá de lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Estos apóstoles se habían infiltrado en la congregación y estaban ganando seguidores con sus mentiras persuasivas. Judas advierte en contra de esos falsos maestros que rechazaban el señorío de Cristo, socavaban la fe de otros. Su misión era divide y conquistarás. Y con su estrategia estaban debilitando la iglesia y esparciendo confusión entre los nuevos creyentes. Judas entonces les ordena a sus lectores que sigan luchando por sus creencias y proclamando la verdad. Acudan en ayuda del débil, que vigilen constantemente y contiendan fervientemente por la fe. ¿Quién fue Judas que escribía esto? Que era una carta de un llamado a estar firmes en la fe, a mantenernos firmes en el llamado que el Señor nos ha dado. ¿Quién era? Judas se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, en Judas 1. Este Jacobo es el mismo que escribió el libro de Santiago, y Judas y Jacobo fueron medio hermanos de Jesús. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué Judas no menciona su parentesco con Jesús? Más que probablemente la modestia personal y la reverencia por su hermano, su Señor, le impulsaban a abstenerse de alardear por eso. Pero también era más que hermano de Jesús, era un discípulo, lo que es un lazo más fuerte que la sangre. Judas dirige su carta a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Debido a sus muchas referencias al Antiguo Testamento y literatura judía, Judas probablemente se dirigía a creyentes judíos. Sin embargo, en un sentido más amplio, su carta es para todos nosotros, porque todo creyente es llamado por el Espíritu, amado por el Padre y guardado seguro en Cristo. El libro está constituido de 25 versículos, ¿ya? De los cuales vamos a ver el saludo y el propósito, que es misericordia, paz y amor, qué hacer, contender por la fe, por qué ciertas personas se han infiltrado, que es lo que vimos al principio. Se pone a descubierto a los maestros falsos, su ruina es cierta, su culpa es segura, su espiritualidad es vacía,
sus vidas son perversas. Advertencia y mandamiento a los creyentes: recuerden, consérvense, tengan misericordia y salven. Bendición: nuestra esperanza es cumbre y nuestro Dios es infinito. Y ahí vemos la carta más o menos en un bosquejo, como siempre lo digo, de que nos va a mostrar el libro en un panorama muy especial, ¿no? Hay una similitud a segunda de Pedro en el libro de Judas. Al leer el libro de Judas, uno puede notar una asombrosa similitud a la segunda carta del apóstol Pedro. Los dos libros describen a los falsos maestros en términos muy similares y se refieren a relatos del Antiguo Testamento. Es obvio que uno de ellos tomó material del otro, pero los eruditos bíblicos no están seguros de quién copió a quién. Una comparación de las dos epístolas revela que Pedro probablemente escribió primero. Los comentaristas Bruce Wilkinson y Kenneth Boa mencionan que Pedro señala de antemano el surgimiento futuro de maestros apóstatas, en tanto que Judas registra el cumplimiento histórico de las palabras de Pedro, de maestros idólatras. Las profecías de Pedro preparan a las tropas para la batalla y la advertencia de Judas hace sonar la alarma. Es decir, Pedro nos dice que iba a suceder y Judas lo confirma y apunta y dice dónde estaban sucediendo estas cosas. La estructura del libro, ¿no? La animadora carta de Judas tiene todos los elementos de un buen discurso. En ella aparece una introducción, un cuerpo de pensamiento y una conclusión. El cuerpo principal se puede dividir en dos partes. La primera es por qué no debemos seguir a los falsos maestros, y en la segunda parte Judas explica cómo podemos contender contra ellos, no seguirles y contender. Lo primero es no ir hacia su lado, que muchos lo hacen, ¿no? Muchos no siguen a falsos maestros, pero también dice cómo podemos contender contra sus doctrinas. El fundamento de la apelación de Judas es una confianza apasionada en el Todopoderoso que juzga al malo y protege a los suyos. Los comentaristas de Lucas y Christopher Green declaran que nadie está más seguro que Judas en cuanto al poder de Dios para guardar. Sin embargo, nuestra seguridad en Dios no nos da libertad de vivir como se nos antoje, que era precisamente el error de los apóstatas. Más bien el poder de Dios para mantenernos seguros nos obliga a mantenernos cerca de Él. Y nos introduce al libro Contiendan por la fe. Habiendo dado su saludo en los versículos 1-2, Judas presenta su tema principal y la razón por la que escribe con la siguiente declaración. Veámosla muy bien. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. La palabra griega que se traduce contiendan ardientemente es epagonizomai, y de su raíz obtenemos nuestra palabra agonizar, y comunica la idea de ejercer el mayor esfuerzo posible para alcanzar un objetivo. El cuadro es de un luchador que se enfrenta a un contrincante y que está decidido a no ceder ni medio centímetro de terreno. El terreno precioso por el que debemos luchar, haciendo todo esfuerzo, es la fe. Debemos contender por la fe, que es el conjunto completo de fundamentos de la verdad cristiana en cuanto a Dios, la Biblia, Cristo, el pecado, la redención, el cielo y las cosas por el estilo. Estas doctrinas invaluables nos fueron entregadas de una vez y para siempre. Son nuestros absolutos, el núcleo sólido de la verdad que no se puede enmendar, borrar o amoldar para adaptar a nuestro estilo de vida. Como veneno echado a escondidas en el refresco de alguien, los enemigos de la fe se habían infiltrado calladamente en la iglesia, envenenando la esencia de la verdad cristiana, por lo menos de dos maneras. Primero, convirtieron la gracia de Dios en libertinaje para dar rienda suelta a los deseos carnales sin sentir culpa. Segundo, negaban que Jesús fuera Dios encarnado y enseñaban que Jesús representaba solo uno de las muchas etapas en el camino a Dios. Razones para no seguir a los apóstatas, versículos 5 y 16. En lugar de empantanarse en un debate sobre asuntos, Judas prefiere llevar a su lector a un plano más elevado, la perspectiva de Dios, y les da 4 razones por las que no deben seguir a falsos maestros.
porque se hallan bajo el juicio de Dios, versículos 5 y 7. La primera razón que Judas expone para no dejarse seducir por el enemigo o por el engaño y seguir luchando por la verdad es que los falsos maestros van en camino al juicio, el mismo juicio que sufrieron los israelitas que no creyeron, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. Se infiltraron, vamos a hacer una pausa acá, se infiltraron, hay que resistirlos, hay que luchar apasionadamente, como agonizando, como dando todo de nosotros, como dando todo nuestro esfuerzo por la lucha por la fe. Y hay 4 razones por las cuales debemos hacerlos, porque ellos están bajo el juicio de Dios. Número 1. Número 2, porque son blasfemos. La segunda razón es que estos falsos maestros rechazaban y se burlaban de toda autoridad que no sea la que ellos elegían. Dice Judas que ellos moldean sus pensamientos no según la verdad divina, sino por sus propios sueños y opiniones defectuosas. Mira, por un sueño se dejan guiar. Qué importante es ser moldeados según la palabra y no lo que se nos ocurra a nosotros en un momento de algarabía o de emoción. Ellos decían que poseían un conocimiento secreto que les confería autoridad. El conocimiento que ellos buscaban era esotérico, místico y basado en sus ideas humanas. Judas presenta una acusación triple contra ellos. Ellos mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades angelicales. En el versículo 9, Judas ilustra la magnitud de sus blasfemias con una historia de la asunción de Moisés, un libro apócrifo que sus lectores conocían con familiaridad. De acuerdo al relato, el arcángel Miguel fue enviado a enterrar el cuerpo de Moisés. Cuando Lucifer lo interceptó para reclamar el cadáver, Miguel no mostró ninguna falta de respeto a Lucifer, sino que dejó el asunto en las manos del juez de todas las criaturas, diciendo: el Señor te reprenda. El punto es que si el arcángel Miguel pesó cuidadosamente sus palabras al dirigirse al más perverso de los ángeles, qué petulantes eran los apóstatas al blasfemar contra los ángeles buenos. Judas dice que la blasfemia de los falsos maestros iban incluso más allá. Según el versículo 10, si no entienden algo, la encarnación, por ejemplo, lo critican, aceptan solo las cosas que pueden captar con sus mentes carnales y los describe con dureza diciendo que son como animales irracionales, incapaces de juzgar o controlar sus apetitos. Irónicamente, dice Judas, precisamente por estas cosas son ellos destruidos. Porque su espiritualidad es vacía, ¿no? Porque se hallan bajo el juicio de Dios, porque son blasfemos, porque su espiritualidad es vacía. La tercera razón por la que no hay que seguir a los falsos maestros es porque su espiritualidad es vacía. Tal como lo hizo Caín, quien se creía autosuficiente, ellos le ofrecen a Dios fruto de obras humanas, en vez de demostrar que la confianza la tienen en la sangre del Cordero. Dice Judas que estos falsos maestros, como el codicioso Balaam, venden sus profecías por ganancia. También como el rebelde Core, desafían la autoridad de los instrumentos de verdad, que genuinamente han sido escogidos por Dios, es decir, Cristo y sus apóstoles. En los versículos 12 y 13, Judas vívidamente escribe los peligros de la religión de los apóstatas, como escollos ocultos, hacer naufragar la fe de otros en uno de los aspectos más sagrados, la cena del Señor, como árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, nos hacen el hambre más grande del espíritu, como olas furiosas del mar que se estrellan contra la playa, erosionan el carácter de otros y salpican la inmoralidad para que todos la vean, y como estrellas errantes o fugaces que brillan brevemente y luego desaparecen sin producir luz ni dar dirección, hacen que otros se descarríen y luego desaparecen en la oscuridad del juicio. Miren qué tremendas acusaciones acerca de estos falsos profetas, falsos apóstoles, ¿no? Son apóstatas. Y bueno, en realidad tienen una espiritualidad sumamente vacía. Y porque sus caminos son impíos. Como razón final, Judas martilla su punto citando otro libro apócrifo denominado el libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Con estos versículos, Judas les quita a los apóstatas sus máscaras de centurrones y revela las horribles cicatrices de lujuria, arrogancia y de codicia que los caracterizan. Ellos eran perversos, es decir, exactamente lo opuesto de los pedagogos espirituales que ellos decían ser.
Entonces, ya vemos 4 características, pero ahora, ¿cómo contendemos contra los apóstatas? Judas recuerda a sus lectores que él no era el primero en advertir acerca de la venida de falsos maestros, uno fue Pedro. Él dice que otros apóstoles también advirtieron de ese terrible peligro y de la aparición constante de estos enemigos del evangelio. Por ello, Judas, después de haber expuesto la verdadera naturaleza del enemigo, explica a sus soldados la estrategia divina para enfrentar esta dura batalla. Recuerden el manual de entrenamiento, miren, versículos 17 al 19. En el manual de entrenamiento, que es la Biblia, los apóstoles advirtieron de antemano que en los últimos tiempos habría burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Los tiempos postreros o últimos son expresiones comunes que describen el lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, vivimos en los últimos tiempos y siempre debemos estar preparados para enfrentar a los enemigos de la verdad. Judas quiere que estemos preparados porque para anticiparse al enemigo le quita la ventaja de la sorpresa. Si podemos distinguirlo bajo su camuflaje, la batalla ya está medio ganada. Judas nos dice debajo del camuflaje existen ciertas evidencias que revelan lo que realmente son. Entre muchas, Judas menciona 5 características de los apóstatas que destruyen la iglesia. Son burladores, son inmorales, son divisivos, son mundanos y son privados del espíritu. Consérvense en forma, entonces vamos a identificarlos y vamos a mantenernos en forma. Judas sabe que la batalla real entre la verdad y el error no se libra en la iglesia o en la sala de clases, sino en el alma. Satanás dirige sus flechas de doctrina falsa directo a nuestros corazones y apela a nuestras más hondas necesidades con mentiras que las presentan también, que hacen que se vean como si fueran verdad. La única manera de discernir las falsificaciones del diablo es experimentar lo real. Así que Judas instruye a las tropas diciendo, conservaos en el amor de Dios. Él sabe que cuando estamos satisfechos en Dios, las mentiras de Satanás pierden su poder y las flechas que nos lanza caen a nuestros pies sin hacernos daño. Judas dice que para conservarnos en el amor de Dios, primero debemos edificarnos nosotros mismos en la fe. Esto exige que estudiemos la Biblia para saber lo que creemos. Amén. Hay que estudiar la Biblia. Segundo, nos dice que debemos vivir orando en el Espíritu Santo. Y tercero, debemos esperar con expectación la venida de Cristo. Debemos leer la Biblia, debemos orar en el Espíritu y debemos esperar con expectación que la venida del Señor Jesucristo. Tengan misericordia de los que ceden en la batalla. Judas pide que sus lectores actúen sabiamente con aquellos que debido a la andanada de falsas enseñanzas vacilaran en su fe. Los soldados más fuertes no deben atacar a los que fallan ni condenarlos con sus críticas o abandonarlos con disgusto porque han cedido, en medio de la batalla. Más bien Judas aconseja a sus lectores diciéndoles, tened misericordia de algunos que dudan. Salven a los desertores. Desdichadamente habrá algunos que se pasen al otro lado. Judas nos dice que no perdamos la esperanza respecto a estos y que no los abandonemos como desertores, sino que tratemos de salvarlos, en efecto, arrebatándolos, dice, del fuego. En lugar de juzgarlos, debemos tener misericordia con temor, sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros podríamos también estar en el mismo camino de juicio. En lugar de aborrecerlos como traidores, debemos detestar el pecado que los está destruyendo. Judas se refiere a esto cuando dice aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No debemos ni siquiera tocar algo que lleva a la enfermedad de su apostasía. Y finaliza, mira qué libro corto, pero lindo, con la seguridad de la victoria. Versículos 24 y 25. Debido a que sus lectores estaban viviendo una época de apostasía creciente y eran susceptibles a las herejías y a la tentación de vivir en forma inmoral, Judas concluye su discurso con una estimulante bendición que comunica la protección infalible de Dios. Mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Con estas palabras, Judas nos manda a marchar a la batalla entonando las alabanzas de Dios y confiados en su brazo poderoso de salvación. Gloria a Dios. Nociones para vivir. En tanto y en cuanto el diablo tenga una base en nuestro mundo para lanzar constantemente sus ataques, tenemos que estar listos para luchar, mi hermano.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en un país en donde existen civiles que se quedan en casa mientras los militares libran las batallas, en el reino de Cristo, todo creyente, todo ciudadano del reino, es un soldado que debe estar listo para la batalla. Tal vez usted no ha pensado que es un soldado en el ejército de Dios, pero la Biblia afirma que lo es y como tal su desempeño en el campo de batalla depende de su entrenamiento. Amén. Amén. Qué importante el libro de Judas, un libro con 23 versículos, un libro cortito, pero un libro que nos habla de los apóstatas. Hemos visto cómo identificarlos y hemos visto cómo ir contra ellos. Y no solo eso, sino nos ha dado instrucciones claras de qué hacer si alguien cae o si alguien se pasa al bando que opuesto. Hermano amado, lo que tenemos que aprender esta noche en este pequeño mensaje, porque es sumamente corto, es aprender a confiar en Dios y a apoyarnos como un ejército listo para la batalla. A que juntos debemos luchar la buena batalla de la fe. Si uno cae, el otro le levanta. Y hermano, hoy más que nunca, los apóstatas están destruyendo la iglesia del Señor Jesucristo con cada cosa que sale. Hermano, yo te invito a que anheles la presencia del Señor, a que anheles el proceso de vida que Él puede darte, la liberación que Él trae sobre ti y que va a levantar tu corazón. Hermano, esta noche, en este pequeño estudio rápido que hemos tenido, no olvides mencionar en tu corazón, Señor, en tu oración, Señor, ayúdame a librar la buena batalla de la fe, a pelearla, a ganarla, porque no hay nada que el Señor no haga para ayudar a su ejército. Pero levántate, ora, lee la palabra y anhela la venida de Cristo, hermano. Que el Señor te bendiga, te guarde y que esta noche Él guarde tu vida y tu corazón. Nos vamos, un pequeño mensaje, Judas. La próxima semana, Dios mediante, revisamos Apocalipsis. Que el Señor te bendiga.